Buen día, el día de hoy haré el análisis de la sentencia SP-151 del 2024 para la materia de teoría del delito. Mi nombre es María José Lozano, soy estudiante de sexto semestre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. La sentencia que analizaré es una sentencia de apelación. Iniciaré con los hechos jurídicamente relevantes. Primero tenemos que la acusada fue designada cónsul general de Colombia en Santiago de Chile, mediante el decreto 38 días del 1 de noviembre de 2006. Tomó posesión del cargo el 16 de enero de 2007 y ejerció el cargo hasta el 1 de junio del 2008. Entre el 3 y el 7 de diciembre del 2007, la funcionaria se ausentó de la sede consular en Santiago de Chile y se desplazó a territorio colombiano sin previa autorización. Posteriormente, ella intentó justificar su ausencia con una incapacidad médica. Durante su ausencia se generaron numerosos trámites y solicitudes. Para consignar su firma en los documentos públicos correspondientes a estos trámites, la funcionaria empleó etiquetas preimpresas en blanco y también impartió instrucción a funcionarios subalternos de utilizar estas etiquetas para la gestión de los trámites en su ausencia. Como resultado, se expidieron 335 documentos públicos entre el 3 y el 7 de diciembre de 2007, incluyendo visas, pasaportes, registros civiles, cédulas de ciudadanía y trámites de antecedentes. El caso fue conocido en primera instancia por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El 23 de febrero de 2023, la Sala, por decisión mayoritaria, absolvió a la funcionaria del cargo de falsedad ideológica de documento público en modalidad de delito continuado. Hubo un salvamento de voto que consideró que la conducta sí configuró el delito, pero la mayoría absolvió al acusado. En segunda instancia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Delegada y la apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esta instancia, la Corte revocó la sentencia absolutoria de primera instancia y en su lugar dictó la sentencia condenatoria contra la funcionaria. En cuanto a las categorías dogmáticas, primero voy a hablar sobre la tipicidad objetiva. En esta se establece que se cumplieron los elementos objetivos del tipo penal de falsedad ideológica de documento público por los siguientes elementos. Primero, el sujeto activo calificado, es decir, la acusada era servidora pública, en este caso era cónsul general, en ejercicio de sus funciones. Otro documento público que encontramos es el de documento público con aptitud probatorio, pues se expidieron 335 documentos públicos que pueden servir de prueba en el tráfico jurídico. También tenemos consignar una falsedad o callar la verdad. En estos documentos se consideraron falsedades al indicar que la cónsula estaba presente, dictó los documentos, dio fe de su contenido y participó en su elaboración en la fecha y lugar señalado, cuando en realidad no se encontraba en Chile, sino en Colombia. En la tipicidad subjetiva se demostró que la acusada obró con conciencia y voluntad, pues conocía que no estaría en el consulado y que las plantillas preimpresas con su firma serían usadas para expedir documentos certificando su presencia. Actuó con la certeza basada en la dinámica del consulado, de que los documentos serían llenados y expedidos en su ausencia. Esto demuestra que preordenó los aspectos necesarios para la consolidación del comportamiento punible. En la antijuricidad formal, tanto la primera instancia como la Corte de Casación Penal coinciden que la conducta es antijurídica formalmente. Esto significa que la conducta de la acusada, en este caso falsedad ideológica de documento público, está prohibida por la ley penal. En la antijuricidad material es donde radica el punto central de la discusión dogmática y el desacuerdo entre la primera instancia y la Corte de Casación Penal. Según el artículo 11 del Código Penal, para que una conducta típica sea punible debe lesionar o poner efectivamente en peligro el bien jurídicamente tutelado. Respecto a esto, la Sala Especial de Primera Instancia concluyó que no se configuró la antijuricidad material. Su razonamiento fue que no se acreditó la efectiva puesta en peligro del bien jurídicamente tutelado, que en este caso es la fe pública. Argumentaron que los documentos, aunque con falsedades, fueron utilizados por los usuarios sin problemas y no hubo quejas o reclamaciones que demostraran un daño o puesta en peligro real para ellos, considerando que la falta de veracidad no fue relevante para el tráfico jurídico de estos documentos porque los usuarios no la conocían y pudieron verificar sus propios datos. Por su parte, la Fiscalía y la Corte de Casación Penal están en desacuerdo con esta conclusión, sosteniendo que la conducta sí puso efectivamente en peligro el bien jurídicamente tutelado de la fe pública. Argumentaron que la falsedad ideológica en documento público es un delito de peligro abstracto o presunto. En los delitos de peligro abstracto o presunto, la Corte explica que este tipo de delito no exige la precisión de un delito. Basta con que la conducta cree la potencialidad de que el daño se realice, es decir, que genere una amenaza o puesta en riesgo del bien jurídico. En los delitos de peligro presunto, el legislador presume que ciertas situaciones, como alterar la verdad de documentos públicos, implican un riesgo para el bien jurídico, en este caso, la fe pública.
La Corte concluyó que la funcionaria, al certificar su presencia y actos que no ocurrieron en 335 documentos públicos, inherente creó un riesgo y puso en peligro la fe pública, la confianza de la comunidad en los documentos estatales y la función administrativa. La ausencia de quejas de los usuarios para la Corte no elimina la falta de veracidad ni la capacidad del documento para causar daño. En el delito continuado, la sentencia de primera instancia y la Corte de Casación confirman que la conducta se cometió en modalidad de delito continuado. Esto se configura porque hubo una pluralidad de acciones, que sería la expedición de 335 documentos falsos, bajo un mismo propósito o dolo unitario, que sería ofrecer la apariencia de legalidad a los documentos mientras que la cónsul estaba ausente, y un mismo modus operandi, que sería el uso de las firmas preimpresas, atentando contra el mismo bien jurídico que sería la fe pública. Por último, tenemos las circunstancias de mayor y menor punibilidad. En las circunstancias de menor punibilidad, esta está prevista en el artículo 55, numeral primero del Código Penal, y hace referencia a la carencia de antecedentes penales. La Corte confirma que esta circunstancia fue acreditada y estipulada probatoriamente. Por lo tanto, se tuvo en cuenta como un atenuante. En cuanto a las circunstancias de mayor punibilidad, está prevista en el artículo 58, numeral noveno del Código Penal. Hace referencia a la posición distinguida que ocupa la procesada en la sociedad. Aunque la Fiscalía la invocó, la Corte determinó que la Fiscalía no demostró suficientemente los requisitos para su aplicación. No bastaba solo con acreditar que la acusada ostentaba un cargo de embajador en la carrera diplomática y consular. Según la jurisprudencia, para aplicar este agravante se requieren probar dos elementos. El primer elemento es que la preeminencia del cargo le otorga una posición distinguida en la sociedad. El segundo elemento es que esta especial condición haya incidido en la realización de la conducta delictiva. Teniendo en cuenta esto, la Fiscalía solo invocó las circunstancias, pero no demostró esta incidencia en el delito. Por lo tanto, por favorabilidad, la Corte se marginó de aplicar esta circunstancia de mayor punibilidad para la dosificación. En la dosificación de la pena, la presencia o ausencia de estas circunstancias determina el cuarto de movilidad, dentro del cual el juez debe fijar la pena según el artículo 61 del Código Penal. Dado que solo ocurrió una circunstancia de atenuación punitiva, que en este caso sería la carencia de antecedentes penales, la pena debe fijarse dentro del cuarto mínimo. El cuarto mínimo para la pena de prisión, considerando el aumento por delito continuado, va de 85.33 a 112 meses. Para la inhabilitación va de 106.66 a 140 meses. La Corte decidió imponer la pena en el mínimo posible, dentro de este cuarto mínimo, porque no observó, a partir de los hechos probados, aspectos de gravedad de la conducta o intención del dolo que justificarán ir más allá del mínimo legal. Para terminar, tenemos el resuelve. Primero, se revocó la sentencia absolutoria proferida el 23 de febrero de 2023 por la Sala Especial de Primera Instancia. Segundo, en su lugar, condenó a la funcionaria como autora penalmente responsable del delito de falsedad ideológico de documento público en la modalidad de delito continuado. Tercero, interponer las siguientes penas. Primero, pena principal de prisión por 85.33 meses. Segundo, pena principal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 106.66 meses. Tercero, pena accesoria de pérdida del cargo público como embajador de carrera diplomático y consular. Cuarto, declarar que no tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena debido a que la pena de prisión impuesta supera los 3 años. Quinto, sustituir la pena de prisión intramural por prisión domiciliaria en el lugar de su residencia. La Corte determinó que cumple con los requisitos para este beneficio. Se exige una caución prendaria de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Sexto, advertir a la acusada sobre el derecho a activar el mecanismo especial de impugnación, dado que es la primera vez que es condenada. Se señalan los términos para ejercer este derecho.